Nos alegra volvernos a encontrar con ustedes, queridos hermanos, para revisar una vez más nuestro artículo de estudio de la Atalaya de octubre del 2020. Este es el segundo artículo que tenemos de esta revista, un artículo que es la continuación de la semana anterior. Te recordamos que si es la primera vez que usted está ingresando a este canal y cree que le reporta beneficios a escucharlo y seguirlo, pues puede usted suscribirse y también compartir el link con estudiantes o con hermanos que creen que pueden beneficiarse. El artículo de estudio que nos corresponde para esta semana del 14 al 20 de diciembre es el estudio 42. El título, ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? La parte 2. La semana pasada vimos sobre lo que debe hacer el estudiante. Hoy veremos lo que debe realizar el maestro para llegar al corazón de la persona a quien está ayudando. El texto base de este artículo es la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice: presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. Si revisamos el avance de este estudio, dice así: cuando le damos clase de la Biblia a una persona, tenemos el honor de enseñarle cómo quiere Jehová que piense, sienta y actúe. Este artículo nos dará más sugerencias para ser mejores maestros. Así que ya tenemos una idea de lo que vamos a considerar en estos 17 párrafos a continuación. Empecemos por el número 1 con la pregunta: ¿por qué decimos que la labor de hacer discípulos es una obra que salva vidas? Queda muy claro que el bautismo es un requisito para los que quieran salvarse. Por eso Jesús en Mateo 28, 19 y 20 mencionó hacer discípulos y bautizarlos. Y en la primera carta de Pedro 3:21 dice: el bautismo ahora también nos está salvando a ustedes mediante la resurrección de Jesucristo. Así que el que quiere salvarse necesita reconocer que Jesús murió por nosotros y fue resucitado. Como dice el párrafo, desde el momento en que alguien se bautiza, puede tener la esperanza de vivir para siempre. El párrafo 2, la pregunta dice: de acuerdo con 2 Timoteo 4, 1 y 2, ¿qué se espera de nosotros como maestros? Bien, entonces tenemos que leer el texto. La 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: ante Dios y Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, te ordeno solemnemente lo siguiente: predica la palabra, hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles, censura, reprende y aconseja seriamente, con mucha paciencia y arte de enseñar. Repasando entonces la pregunta del párrafo 2 decía: de acuerdo con 2 Timoteo 4, 1 y 2, ¿qué se espera de nosotros como maestros? Pues el texto bíblico es muy claro, dice que hay que cultivar el arte de enseñar. Y en la carta anterior que se le envió a Timoteo, lo que está registrado en las palabras en el capítulo 4, versículo 16 de la primera carta, Pablo dijo: presta constante atención a tu enseñanza. Así que era un proceso de revisión continua para ver si nuestra enseñanza es de calidad, algo que aplica también a nosotros. En el párrafo 3 la pregunta es: ¿qué veremos en este artículo? Pues veremos 5 cosas que deben hacer los maestros para llevar a los estudiantes al bautismo, porque ese es el deseo, llevar a que se bauticen. Así que empecemos con el primer punto en el subtítulo: dejar que sea la Biblia la que enseñe. La pregunta del párrafo 4 dice: ¿por qué debe el maestro controlarse al dar clases de la Biblia? Y también debemos ver la nota. Bueno, a nosotros nos encanta hablar de la palabra de Dios, así que podríamos hablar demasiado. Si usted se fija en los modelos que tenemos en las reuniones, los hermanos que dirigen con las preguntas solo hacen eso, la pregunta. En rara ocasión ellos hablan adicionalmente, porque su labor es preguntar. Y es lo que queremos nosotros hacer también cuando damos estudios bíblicos, que la Biblia sea la que enseñe. Es verdad que uno tiene conocimiento bíblico por tantos años de estar en la organización, de haber sido enseñados por Jehová, pero si usted nota aquí, en el párrafo 4 está el texto de Juan 16:12. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Que tenía millones y millones de años de conocimiento.
El texto dice que Jesús mencionó: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Esa es la actitud que queremos tener cuando damos clases de la Biblia. Nosotros no queremos decir todo lo que sabemos, sino que queremos dirigir al estudiante a la Biblia. Mientras más use la Biblia, mejor. Recuerda que es un estudio bíblico, no es un compartir nuestras experiencias bíblicas. Por eso, aunque nos haya tomado muchos años en aprender de la verdad, deje que el estudiante poco a poco, él también, con su propio estudio personal, llegue a conocer más de Jehová. Dele lo que necesita, lo que el estudio indica, nada más. El párrafo 5, la parte A dice: de acuerdo con 1 Tesalonicenses 2:13, que queremos que comprenda el estudiante. Bueno, debemos leer el texto. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes los creyentes. Bien, la parte A decía: de acuerdo con 1 Tesalonicenses 2:13, ¿qué queremos que comprenda el estudiante? Bueno, queremos que él entienda que está aprendiendo de la palabra de Dios. Eso es lo que deseamos. Por eso, mientras menos hablemos, mejor. Hagamos preguntas. La parte B: ¿cómo podemos lograr que la persona se exprese sobre lo que está estudiando? Bien, puntos interesantísimos en esta parte B, como siempre. Cuando leemos un texto bíblico, no explique usted el texto. Pregunte, que el estudiante sea el que responda. Es la mejor herramienta para que la persona realmente se exprese. Aquí tenemos el relato de Lucas 10, 25 al 28, cuando Jesús le preguntan: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para Jesús hubiera sido muy sencillo dar la respuesta, pero él hizo la pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el hombre que hizo la pregunta dio la respuesta y Jesús simplemente dijo: contestaste correctamente. ¿Ve el sistema que Jesús hacía? Le hacían una pregunta y él sabía que la persona tenía parte de la respuesta. Así que hacerle una pregunta para ver qué es lo que entiende o por qué le pregunta eso, se puede evitar mucho tiempo. Por eso el párrafo dice claramente: haga preguntas que le guíen, que deje que la persona diga lo que siente, y no importa si a usted le asombren las respuestas, que tal vez no sean las correctas, pero está diciendo lo que tiene en su interior, y eso es lo que deseamos. Por ejemplo, aquí tenemos unas preguntas que podríamos hacer. ¿Puede usted ver alguna cualidad de Jehová en este pasaje? ¿Cómo puede beneficiarle esta verdad bíblica? ¿O cómo le hace sentir lo que acaba de aprender? Son 3 preguntas básicas. Se nos ha sugerido en ocasiones en cursos que hemos tenido que esas preguntas podríamos escribirlas en la parte de atrás de nuestros ejemplares que damos estudios, para de vez en cuando utilizarlas. No siempre, pero sí de vez en cuando la verdad es muy profunda. Proverbios 25, que tiene aquí este párrafo, dice: los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Con las preguntas se sabe lo que hay en el corazón de la persona. Veamos el párrafo 6. La pregunta es: ¿por qué puede ser buena idea pedirles a publicadores de experiencia que nos acompañen a nuestros cursos bíblicos? Porque recuerde que primera carta a Timoteo 4:16 decía: presta constante atención a tu enseñanza. Es decir, queremos mejorar como maestros, no creernos que ya sabemos todo. Queremos siempre basarnos en lo que Jehová dice, en lo que la organización nos ha ayudado a entender, con algunas sugerencias muy prácticas. Por eso, si llevamos a un hermano de mucha experiencia, digámosle que nos observe y luego nos aconseje dónde debemos mejorar. Y claro, para eso hay que ser humildes. Aquí está Hechos 18, 24 al 26, donde se habla de Apolos. En el versículo 24 dice que era un hombre elocuente que conocía muy bien las Escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. 2 cristianos de esa época le ayudaron, Priscila y Áquila. Dice el texto: se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aunque Apolo era
elocuente y conocía muy bien las Escrituras, necesitaba hacer correctivos. Y estos dos cristianos maduros, como Priscila y Áquila, le ayudaron. Y por supuesto, él aceptó de buena gana. Entonces nosotros también queremos hacer lo mismo. Buscar estos hermanos maduros en la congregación que nos observen, nos aconsejen y nosotros poner en práctica. Y aquí tenemos nosotros la fotografía que acompaña el resumen. Nota usted en la parte izquierda de su revista cómo está la hermana dando una cátedra de explicaciones sobre la Biblia, pero nota usted cómo tiene la Biblia boca abajo. No está hablando la Biblia, está hablando la hermana. Sería muy diferente si ella lo tuviera en la mano y usara y resaltara algunas porciones del texto que se leyó. Ve la cara de la hermana mayor que le está acompañando, asustada sin duda de tantas cosas o de muchas experiencias que le está contando, y la estudiante muy abrumada, porque sin duda no va a aprenderse todo lo que la hermana le está diciendo. Luego se ve en la parte derecha la conversación que la hermana tiene, la hermana mayor, aconsejando. La descripción de las imágenes dice: después de una clase bíblica, la hermana experimentada le da algunas sugerencias a la maestra para ayudarla a que hable un poquito menos. Así que una muy buena recomendación. La primera, deje que la Biblia enseñe a la persona. Vamos al siguiente punto con el siguiente subtítulo: enseñar con entusiasmo y convicción. El párrafo 7 tiene como pregunta: ¿qué hará que el estudiante se emocione con lo que está aprendiendo? Se dice que nosotros, si no enseñamos con entusiasmo, no lo vamos a contagiar. Y es importante, por eso el párrafo indica que el estudiante vea en nosotros que estamos convencidos de lo que estamos enseñando, que estamos seguros que la Biblia contiene la verdad, y mencionarles los beneficios que nosotros debemos haber obtenido gracias a aplicar una u otra parte de la Biblia o de los principios bíblicos. Párrafo 8. ¿Cómo podemos enriquecer el curso bíblico y por qué? Podemos contarle experiencias de hermanos que han pasado situaciones similares a lo del estudiante. Recuerde, con cautela, sin hablar tanto. O si conocemos en la congregación de algún hermano o hermana que haya pasado por situaciones similares a la del estudiante, podemos invitarlo al estudio para que también él mencione algunos detalles que le ayudaron. Y por supuesto, en el sitio JW, en la sección La Biblia les cambió la vida, tenemos aquí la nota sobre nosotros, experiencias. Ahí se le puede indicar a la persona que puede buscar algunas de estas ayudas para superar algún obstáculo que tenga. La pregunta 9. ¿Qué podemos hacer para animar al estudiante a hablar con su familia y amigos de lo que está aprendiendo? Pues podemos irlo preparando. Aquí se sugiere podemos decir algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿cómo le explicarías este punto a tu familia? ¿O qué texto usarías para explicarle esta idea a un amigo? Es una manera como ya estamos preparando al estudiante a ser un maestro y compartir con lo que sabe. Y si la persona está casada y su cónyuge no está estudiando, podríamos invitarlo a que se una a las clases si es posible, con la debida precaución, por supuesto. Recuerde, queremos ayudar a la persona a que comience a hablar. Y tenemos un video, ¿cómo son nuestros cursos bíblicos?, para que la persona lo vea y enseñarle que también puede descargarlo y mostrar a las personas interesadas. Y aquí tenemos una fotografía que habla sobre este punto. Y en la nota bajo la foto dice: usemos experiencias de otros hermanos para ayudar al estudiante a guiarse por los principios bíblicos. Tal vez le hemos llevado información y la persona está viendo el video de alguna situación parecida a la de ella. Y por supuesto también está en la otra parte de la foto ella compartiendo con su esposo. Claro, con la debida cautela también. La descripción de la imagen dice: durante el curso, la estudiante aprende a ser mejor esposa. Luego le cuenta a su esposo lo que ha aprendido. Recuerde que estamos preparando nuevos maestros. Aunque lleguen a ser discípulos, también llegarán a ser maestros. Ahora veamos el tercer punto que el maestro debe cumplir: animar al estudiante a ser amigos en la congregación. El párrafo 10 tiene la pregunta: ¿cómo puede el maestro imitar el buen ejemplo que dio Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8? Bueno, el texto dice así: al contrario,
los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que, por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. La pregunta 10 dice: ¿cómo puede el maestro imitar el buen ejemplo que dio Pablo según 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8? Pues como Pablo dice aquí, se necesita tratarlos con ternura, con cariño. No solo queremos limitarnos a ir, dar el estudio y luego retirarnos. La sugerencia que se nos da aquí en el párrafo es: muestres interés sincero. Podemos llamarlos en algún otro día que no haya sido el estudio bíblico, o un mensaje de texto bonito, alegre, que anime. Queremos que ellos realmente consigan amigos dentro de los que sirven a Jehová, porque ellos tendrán que dejar sus amistades que no les promueven su espiritualidad, y necesitamos que ellos encuentren nuevos amigos verdaderos en la congregación. Así que el interés sincero es muy necesario aquí expresarlo como un buen maestro. El párrafo 11 dice la pregunta: ¿qué queremos que encuentren los estudiantes en la congregación y por qué? Aquí se pone en el párrafo la relación con un proverbio africano donde dice: se necesita un pueblo para criar a un niño. Y aquí la aplica el esclavo como: se necesita una congregación para ser un discípulo. Y es verdad, no solamente el maestro contribuye al progreso espiritual del estudiante, sino toda la congregación. Todos, como dice aquí, pueden ser una buena influencia para ellos. Y queremos que los estudiantes se sientan a gusto dentro de la congregación. Sus amigos del mundo le van a dar la espalda, y él necesita reemplazar con amistades que realmente le motiven a servirle a Jehová. Así lo expresa Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Tenemos aquí la fotografía que refuerza lo que hemos visto. Se ve a la hermana que está ayudando al estudiante, le presenta a una nueva hermana, están conversando amenamente, y luego se la ve que han sido invitados por esta nueva amiga, tanto al estudiante como a la hermana, y también al esposo. Aunque parece que el esposo no está estudiando la Biblia, pero también están tratando de que él conozca a otros, y sin duda eso le dará tranquilidad para saber con quiénes está asociando a su esposa. La descripción de la imagen dice: el estudiante y su esposo pasan un rato agradable en casa de una de las hermanas que ella conoció en el Salón del Reino. Es decir, la nueva hermana que la conoció los ha invitado al estudiante y a su esposo a su casa, y ahí se ve que están amenamente conversando. Pasemos ahora al siguiente subtítulo: recalcar la meta de la dedicación y el bautismo. La pregunta 12 dice: ¿por qué debemos hablar con el estudiante acerca de la dedicación cristiana y el bautismo? Porque esa es la meta para cuando damos clases bíblicas, que la persona llegue a bautizarse y servir a Jehová. Más si ya la persona tiene algunos meses estudiando, si ya ha ido a las reuniones, debe entenderse que debe hacerse testigo de Jehová. La pregunta 13 dice: ¿qué pasos da el estudiante para llegar hasta el bautismo? Bueno, son puntos que los conocemos y se repasa también en las preguntas de bautismo. Primero, llega a conocer y amar a Jehová y poner fe en Él, como dice Juan 3 y Juan 17. Luego debe hacerse amigo de Jehová y de los hermanos de la congregación. Después debe dejar cosas malas y arrepentirse de sus pecados. También su fe debe impulsarle a hablar de la verdad con otras personas. Y por último debe dar el paso de la dedicación a Jehová y después el bautismo en símbolo de su dedicación. Y aquí tenemos una fotografía que refleja un momento tan especial, cuando la persona sale ya como una nueva testigo de Jehová, la hermana que le ha ayudado a conocer de Jehová, contenta va a abrazarla. Detrás tenemos a algunos que han participado en el desarrollo espiritual de ella, incluyendo el esposo, que aunque tal vez no esté estudiando la Biblia, pero también ha sido invitado para esta ocasión tan especial. Así que eso es uno de los puntos principales que se quiere llegar. Pero hay un punto más también que el maestro debe tener presente. El quinto: evaluar su progreso cada cierto tiempo. La pregunta 14 dice: ¿cómo puede el maestro evaluar el progreso de un estudiante? Hay que tener mucha paciencia, porque aunque nosotros conocemos perfectamente la verdad, pero aún así los estudiantes
Algunos van a un ritmo diferente, unos más rápido, otro un poco más lento, pero tenemos que averiguar si realmente quiere servir a Jehová o no. Y aquí hay preguntas que nos ayudarían, como ¿se ve que se esfuerza por obedecer los mandatos de Jesús? ¿O solo estudia porque le parece interesante aprender sobre la Biblia? El párrafo 15 tiene como pregunta: ¿qué cosas demuestran que un estudiante está progresando? Puede ser si expresa lo que siente por Jehová de una manera sincera, le está orando continuamente, le gusta leer la Biblia, va a las reuniones con regularidad, o si no lo hace, ¿por qué no? Tal vez haya una circunstancia especial que no le permita, aunque quisiera. Una cosa es que no pueda, otra cosa es que no quiera. ¿Ha hecho los cambios que sean necesarios en su vida? ¿Ha empezado a hablar con su familia, amigos, lo que está aprendiendo? Y por encima de todo, ¿realmente quiere ser testigo de Jehová? El párrafo 16 tiene la pregunta: ¿cuándo sería recomendable dejar de darle clases bíblicas a alguien? Un buen punto sin duda aquí. Si ya tenemos suficiente tiempo dándole ayuda a alguien, preguntémonos, ¿se prepara para cada sesión? ¿Tiene interés en asistir a las reuniones? ¿Ha dejado las malas prácticas? ¿Se ha salido de la religión falsa? Si la persona no está haciendo nada de eso, un buen ejemplo que nos pone aquí es como darle clases a alguien que se le quiere enseñar a nadar pero no quiere mojarse. Si la persona no está dando los pasos, no está dispuesta a hacer cambios, entonces no deberíamos continuar con el curso bíblico. Necesitamos dejar a un lado los sentimientos para aplicar lo que Jehová, su organización, dice. Recuerde, queremos prestar constante atención a nuestra enseñanza. Queremos ser buenos maestros. Vamos al párrafo 17. ¿Qué debe hacer el maestro de la Biblia a fin de prestar constante atención a su enseñanza, como dice 1 Timoteo 4:16? Pues hacer lo que hemos repasado. Debe dejar que la Biblia enseñe y no que nosotros hablemos y hablemos y hablemos. Queremos también demostrar entusiasmo y convicción, es decir, que la persona vea que realmente nosotros creemos lo que estamos diciendo, que sienta que estamos convencidos. También deseamos animar al estudiante a hacer amigos en la congregación. Recalquemos también la meta de la dedicación y el bautismo. Y tenemos que evaluar el progreso del estudiante cada cierto tiempo para que realmente nuestro esfuerzo valga la pena y hagamos la labor que se nos ha encomendado. Como resumen, tenemos aquí lo que debe hacer el maestro. Primero, dejar que sea la Biblia la que enseñe. No hablar tanto y pedir que otros maestros de experiencia nos acompañen para que nos sugieran dónde debemos mejorar. Un segundo punto, enseñar con entusiasmo y convicción. Que el estudiante vea que nosotros estamos contentos y emocionados de lo que estamos aprendiendo de la Biblia. Usar una que otra experiencia de hermanos que hayan pasado por situaciones similares y también animar al estudiante a hablar con otros de lo que está aprendiendo. Como tercer punto, animar al estudiante a ser amigos en la congregación. Nosotros queremos interesarnos por el estudiante, presentarles a otros hermanos que puedan ser buena influencia para él y hacer que se sienta que tiene parte dentro de la congregación. Cuarto punto, recalcar la meta de la dedicación y el bautismo. Ayudarle al estudiante a que dé los pasos que lo van a llevar a dar este importante suceso en su vida, que es bautizarse. Animarlo y felicitarlo siempre con generosidad. Y el último punto, evaluar su progreso cada cierto tiempo. Tratar de ver si desea realmente servir a Jehová o no, y si no está progresando, pues hablar con él de manera bondadosa, pero franca, que ya no se va a continuar con el estudio bíblico. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué aprendió en este artículo? ¿Por qué es necesario que el maestro hable poco cuando da clases de la Biblia? Porque queremos recordar que es un estudio de la Biblia, no de relato de nuestras experiencias. Por eso hay que controlarnos y no hablar tanto. En una ocasión me dieron un consejo, es grábate parte del estudio bíblico para ver quién habla más, si el estudiante o uno como maestro. Y me di cuenta que estaba hablando de más. No tratemos de enseñar todo lo que sabemos porque eso nos ha tomado años y no queremos que el estudiante en 1 hora o media hora vaya a querer aprenderse todo lo que nosotros hemos llegado a conocer.
¿Qué es lo que se sugiere? Usar más preguntas para que la persona exprese lo que siente, que ella sea la que comprenda. Si se lee un texto bíblico, el que lo debe explicar lo que entiende es el estudiante, no nosotros. Y si hay que hacer alguna ayuda o corrección, pues lo haremos en mínimos detalles. El otro punto es, ¿qué aprendió en este artículo? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a acercarse a la congregación? Queremos presentarles a hermanos que lleguen a ser sus amigos verdaderos, que lleguen a ser buena influencia para ellos, que se sientan parte de la congregación. Y la última pregunta, ¿qué aprendió en este artículo? ¿Por qué no debemos tener miedo de recalcar la meta de la dedicación y el bautismo? Porque esa es la meta principal cuando damos un estudio bíblico, que esa persona se convierta en amigo de Jehová y llegue a ser un discípulo de Cristo, que tenga fe en Jehová y que llegue a ser un testigo de Jehová. Y el estudiante sincero sabe que debe dar esos pasos hacia el bautismo. Sin duda, un excelente artículo que nos recuerda la buena manera de enseñar, de que nosotros corrijamos o mejoremos algunos puntos en el que podemos estar fallando cuando damos clases de la Biblia. Esto es, hermanos, lo que corresponde con nuestro artículo de estudio 42, lo que es para la semana del 14 al 20 de diciembre. Recordamos, el título del estudio es ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? La parte 2. Así que esperamos con esto tener algunas ideas para poder participar en nuestra reunión del fin de semana y así estimularnos unos a otros. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, volvernos a encontrar en una próxima ocasión.